Buenas tardes, estimado público comunalista. Muchas gracias por estar en este espacio semanal de Aprende Comunal. Hoy estamos en compañía de expertos del Ministerio de Hacienda que nos van a hablar de las obligaciones tributarias que tienen las asociaciones de desarrollo. Los dejo con Katia y con el compañero Renato Pacheco para recibir este tema de capacitación. Que sea de mucho provecho y que encontremos muchísimo conocimiento. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Buenas tardes, Michelle, y buenas tardes a todos los presentes. De parte de nosotros, más bien agradecer a todos su asistencia. Mi nombre es Katia Vargas Rivera, soy subdirectora de la Subdirección de Información y Asistencia al Contribuyente, que pertenece a la Dirección de Servicio al Contribuyente de la Dirección General de Tributación. Para nosotros es un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes esta charla y esperamos que sea la primera de muchas. Ya en el pasado hemos participado en varias charlas con ustedes, pero siempre es importante mantenernos en actualización constante con respecto a lo que es la norma. El día de hoy la idea es hablar un poquito de las obligaciones que tenemos todos como contribuyentes, como ciudadanos, para poder contribuir con la recaudación de impuestos, que son bienestar para el resto de servicios que ofrece el sector público a la ciudadanía en general. Quien nos estará haciendo la presentación es el compañero Renato Pacheco Bejarano, que es funcionario de la Subdirección de Información y Asistencia. Estaremos abriendo el periodo de consultas por medio del chat de escrito y al final, si se considera necesario, estaremos abriendo el espacio para atender algunas de ellas de forma verbal. Sin más por el momento, agradezco nuevamente su participación y le doy la palabra al compañero Renato. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Darle las gracias y a INADECO por la oportunidad, porque yo siempre digo que el ministerio, aunque forma parte, digamos, de la institucionalidad de nuestro país, igualmente necesita expandirse y necesita también el tema de lo que tiene que ver con el tema de mercadeo. Entonces, estas alianzas estratégicas entre lo que corresponde, por ejemplo, al ministerio, con las diferentes instituciones y en este caso Dinadeco, de esta forma viene, digamos, a corroborar de alguna forma esa necesidad que nosotros tenemos también de expandirnos. ¿Por qué agradecimiento? Porque como les digo, necesitamos de alguna forma, aunque el servicio que brinda el ministerio de alguna forma no se cobra, tenemos que tener, digamos, esas alianzas para poder expandirnos. Como lo explicó mi compañera, el tema de hoy es específicamente sobre aquellos deberes tributarios de las asociaciones de desarrollo comunal. Vamos a ver diferentes temas y son como muy básicos en el caso de que tenemos que conocer sobre los mismos, ¿va? Específicamente, vamos a ver que algunos temas como el impuesto sobre el IVA, el impuesto sobre la renta, algunos deberes materiales y deberes formales que tienen aquellas personas que van a desarrollar una actividad económica. Indistintamente que yo sea una asociación, una persona física, una persona jurídica, en el momento en que yo voy a iniciar una actividad económica, tengo que cumplir con ciertos deberes ante el fisco. ¿Y por qué el fisco? Porque de alguna forma el Estado, no solamente, digamos, en su poder de imperio, necesita, digamos, los recursos que cada uno de nosotros trasladamos a través, digamos, del pago de los impuestos. Entonces, en primera instancia, el pago de los impuestos está establecido en la Constitución Política como un deber constitucional que tenemos cada uno de nosotros. Y esto específicamente está en el artículo 18 y en el artículo 19 de la Constitución Política, al decir que todos los costarricenses tenemos que contribuir con los gastos públicos. Entonces, el Estado de alguna forma nos retribuye a nosotros esos pagos que nosotros realizamos en la retribución, digamos, de bienes y servicios, sea este bienes de servicios como la salud, como la educación y así sucesivamente. Igualmente, en nuestro país existen muchos extranjeros que de alguna forma se ven beneficiados y que igualmente tienen que contribuir con el erario público. Entonces aquí hablamos desde que cualquier perspectiva que ustedes en la que se estén desarrollando, sea como ciudadano, porque nosotros como ciudadanos, en el momento en que nosotros realizamos cualquier tipo de compra, de alguna forma estamos haciendo también el pago de impuestos. Como empresario, aquellos empresarios que sean activos en el sentido de que generar riqueza y que esta riqueza de alguna forma de las actividades que realizan, igualmente contribuir con el Estado, con ese Estado paternalista o con ese Estado benefactor. Igualmente, desde
desde otra perspectiva, que podría ser como profesional independiente, igualmente tengo que contribuir e igualmente también como asalariado. ¿Por qué como asalariados? Porque mucha gente podría pensar que al ser una persona asalariada y que está percibiendo un ingreso a través de su salario, igualmente el fisco nos retiene el impuesto al salario de forma mensual. Entonces podemos decir que en una sociedad equitativa que debería ser, todos de alguna forma contribuimos con el erario público. Y esto porque es un deber constitucional. No es inventado ni nada de estas cosas, sino que en la Constitución política dice que todos y cada uno de nosotros tenemos que contribuir con los gastos públicos que genera, digamos, el Estado costarricense, en el sentido específicamente cuando nos retribuye eso en bienes y servicios. Muchas veces nosotros decimos, de ahí sí, la educación pública. La educación pública es un ejemplo muy sencillo en el cual la Constitución nos brinda a nosotros ese derecho, que nosotros tenemos el derecho a la educación y que la educación es costeada por el Estado y el Estado igualmente no tiene un arbolito mágico o una bola mágica en la cual pueda generar esos recursos. Entonces, cada uno de nosotros, a través del pago de los impuestos, contribuimos para que otros costarricenses se puedan ver beneficiados. Entonces, por ejemplo, tal vez muchos de nosotros nos vimos beneficiados de una educación formal de primaria, de secundaria o hasta universitaria, o hasta pudimos ir un poco más allá y esos beneficios fueron por el pago de impuestos de cada uno de nosotros. Entonces, vean la gran importancia que tiene el pago de los impuestos a nivel, digamos, de la institucionalidad de nuestro país. Entonces, partiendo de ese hecho, en el cual, como les digo, cada uno de nosotros tiene que contribuir con el erario público, desde esa perspectiva ¿cómo se llama?, de obligación que tenemos nosotros. Entonces, desde este punto de vista, en el momento en que yo inicio una actividad económica, sea esta como una persona física, como una persona jurídica, un ente colectivo, como una asociación, puede ser también yo como una persona física que desarrolla una actividad económica, todos en su momento, cuando desarrollamos esa actividad económica, que va a tener un fin primordial y que el fin primordial es la generación de riqueza o la generación de utilidades sobre las cuales de alguna forma yo tengo que contribuir con el erario público. Entonces, en el momento entonces que yo inicio esas actividades económicas, tengo que cumplir con ciertos deberes formales ante el fisco. Y dentro de esos deberes formales son todas aquellas obligaciones que nosotros o la ley o la normativa nos impone a nosotros como ciudadanos o como obligados tributarios y que tenemos que cumplirlas igualmente como si fuéramos un responsable, como si fuéramos un contribuyente directo o para terceros, y esto contribuyendo a través, digamos, de la administración tributaria. Entonces, algunos de los deberes principales que tenemos nosotros como contribuyentes, igualmente todo está fundamentado en una base legal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos del impuesto sobre la renta, vamos a decir que el impuesto sobre la renta se basa sobre una ley y un reglamento que viene a establecer, podemos decir, las reglas de juego con respecto al impuesto sobre la renta. Y en el caso del IVA pasa igual e igualmente con todos los impuestos o con todas aquellas obligaciones que nosotros pudiéramos tener con el fisco. Entonces, desde el punto de vista de esos deberes formales que yo tengo como contribuyente, que como les dije, ¿verdad?, puede ser como una persona física que desarrolla una actividad económica o que se inscribe por servicios profesionales, o puedo ser yo una asociación, una cooperativa, o sea, lo que fuera, tengo que cumplir con esos deberes y que no se nos olvide que nosotros tenemos que cumplir con esos deberes, porque el incumplimiento en el tema, digamos, de los deberes va a conllevar algunas sanciones por el no cumplimiento de estos deberes. Entonces, dentro de estos deberes formales tenemos lo que tiene que ver la inscripción, ¿verdad? Voy a hablar de forma general. En el caso, por ejemplo, de la inscripción, si yo lo que deseo poner es, digamos, una pulpería, un supermercado, una venta de tenis, una venta de lo que fuera, o voy a desarrollar mi actividad económica desde la perspectiva de servicios profesionales, porque yo estudié para medicina y voy a ponerme un consultorio y voy a ser médico, tengo que inscribirme. Entonces podríamos decir que el primer deber formal que nosotros tenemos que cumplir con el fisco es el inscribirnos. El inscribirnos es algo muy sencillo. Todos los servicios que brinda el Ministerio de Hacienda son servicios gratuitos. No cobramos por los servicios que brindamos. Entonces igualmente el Ministerio consigna ciertas plataformas o ciertas herramientas
para hacernos de una forma más eficiente y eficaz el servicio que nosotros brindamos y que los contribuyentes igualmente vengan y no se estén trasladando a las administraciones tributarias. Entonces, por ejemplo, el primer deber formal es el inscribirme. El inscribirme es a través de un formulario que yo voy a presentar, le voy a dar una información muy necesaria al fisco para que el fisco me conozca. Igualmente, a nivel contable, yo tengo que llevar mi contabilidad al día, tengo que emitir comprobantes electrónicos. Vean, en el momento en que yo realizo la venta o la compra de un bien o de un servicio, tengo que cumplir con uno de los deberes sumamente importantes, que es la emisión de los comprobantes electrónicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los comprobantes electrónicos? Hace muchos años la facturación se daba, digamos, de forma manual a través, digamos, de talonarios o de formularios. Viene un poco, digamos, lo que es el tema de la tecnología y ahí es donde ya entra que ahora la emisión tiene que ver con la emisión de comprobantes electrónicos a través de las diferentes herramientas que existen en el mercado. Ahora vamos a ver un poquito con respecto a esto. Igualmente, otra de los deberes formales que tenemos que cumplir nosotros como contribuyentes es la presentación de las declaraciones. Entonces, porque aquí igualmente nosotros, cuando se dan las charlas o en las mismas administraciones, aquí vienen muchos contribuyentes que dicen que en algún momento lo único que les dijeron eran que se tenían que inscribir. No, no es solo inscribirse, es solamente el simple hecho de inscribirme es como el primer paso que yo tengo que subir dentro de esta escalera para poder llegar al fin o al cumplimiento, digamos, de los objetivos que yo pudiese tener como actividad económica o como empresa. Entonces, el primer deber formal que yo tengo que cumplir es inscribirme. En el caso de las asociaciones podemos decir que se inscriben de oficio. Entonces, en el momento en que se genera una nueva asociación, esta ya queda, podemos decir que registrada. Ya que ustedes tengan que modificar o cambiar los datos que aparecen en este momento, igualmente tienen que proceder digamos, a través de una de las plataformas que se conoce con el nombre de ATV, que es la Administración Tributaria Virtual, a proceder a presentar. Buenas tardes, estimado público comunalista. Muchas gracias por estar en este espacio semanal de Aprende Comunal. Hoy estamos en compañía de expertos del Ministerio de Hacienda que nos van a hablar de las obligaciones tributarias que tienen las asociaciones de desarrollo. Los dejo con Katia y con el compañero Renato Pacheco para recibir este tema de capacitación. Que sea de mucho provecho y que encontremos muchísimo conocimiento. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Buenas tardes, Michelle, y buenas tardes a todos los presentes. De parte de nosotros, más bien agradecer a todos su asistencia. Mi nombre es Katia Vargas Rivera, soy subdirectora de la Subdirección de Información y Asistencia al Contribuyente, que pertenece a la Dirección de Servicio al Contribuyente de la Dirección General de Tributación. Para nosotros es un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes esta charla y esperamos que sea la primera de muchas. Ya en el pasado hemos participado en varias charlas con ustedes, pero siempre es importante mantenernos en actualización constante con respecto a lo que es la norma. El día de hoy la idea es hablar un poquito de las obligaciones que tenemos todos como contribuyentes, como ciudadanos, para poder contribuir con la recaudación de impuestos, que son bienestar para el resto de servicios que ofrece el sector público a la ciudadanía en general. Quien nos estará haciendo la presentación es el compañero Renato Pacheco Bejarano, que es funcionario de la Subdirección de Información y Asistencia. Estaremos abriendo el periodo de consultas por medio del chat escrito y al final, si se considera necesario, estaremos abriendo el espacio para atender algunas de ellas de forma verbal. Sin más por el momento, agradezco nuevamente su participación y le doy la palabra al compañero Renato. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Darle las gracias y a INADECO por la oportunidad, porque yo siempre digo que el ministerio, aunque forma parte, digamos, de la institucionalidad de nuestro país, igualmente necesita expandirse y necesita también el tema de lo que tiene que ver con el tema de mercadeo. Entonces, estas alianzas estratégicas entre lo que corresponde, por ejemplo, al ministerio, con las diferentes instituciones y en este caso DINADECO, de esta forma viene, digamos, a corroborar de alguna forma esa necesidad que nosotros tenemos también de expandirnos.
¿Por qué agradecimiento? Porque como les digo, necesitamos de alguna forma, aunque el servicio que brinda el ministerio de alguna forma no se cobra, tenemos que tener, digamos, esas alianzas para poder expandirnos. Como lo explicó mi compañera, el tema de hoy es específicamente sobre aquellos deberes tributarios de las asociaciones de desarrollo comunal. Vamos a ver diferentes temas y son como muy básicos en el caso de que tenemos que conocer sobre los mismos, ¿va? Específicamente, vamos a ver que algunos temas como el impuesto sobre el IVA, el impuesto sobre la renta, algunos deberes materiales y deberes formales que tienen aquellas personas que van a desarrollar una actividad económica. Indistintamente que yo sea una asociación, una persona física, una persona jurídica, en el momento en que yo voy a iniciar una actividad económica, tengo que cumplir con ciertos deberes ante el fisco. ¿Y por qué el fisco? Porque de alguna forma el Estado, no solamente, digamos, en su poder de imperio, necesita, digamos, los recursos que cada uno de nosotros trasladamos a través, digamos, del pago de los impuestos. Entonces, en primera instancia, el pago de los impuestos está establecido en la Constitución Política como un deber constitucional que tenemos cada uno de nosotros. Y esto específicamente está en el artículo 18 y en el artículo 19 de la Constitución Política, al decir que todos los costarricenses tenemos que contribuir con los gastos públicos. Entonces, el Estado de alguna forma nos retribuye a nosotros esos pagos que nosotros realizamos en la retribución, digamos, de bienes y servicios, sea este bienes de servicios como la salud, como la educación y así sucesivamente. Mm. Igualmente, en nuestro país existen muchos extranjeros que de alguna forma se ven beneficiados y que igualmente tienen que contribuir con el erario público. Entonces aquí hablamos desde que cualquier perspectiva que ustedes en la que se estén desarrollando, sea como ciudadano, porque nosotros como ciudadanos, en el momento en que nosotros realizamos cualquier tipo de compra, de alguna forma estamos haciendo también el pago de impuestos. Como empresario, ¿va? Aquellos empresarios que sean activos en el sentido de que generar riqueza y que de esta riqueza, de alguna forma, de las actividades que realizan, igualmente contribuir con el Estado, con ese Estado paternalista o con ese Estado benefactor. Igualmente desde otra perspectiva, que podría ser como profesional independiente, igualmente tengo que contribuir e igualmente también como asalariado. ¿Por qué como asalariados? Porque mucha gente podría pensar que al ser una persona asalariada y que está percibiendo un ingreso a través de su salario, igualmente el fisco nos retiene el impuesto al salario de forma mensual. Entonces podemos decir que en una sociedad equitativa que debería ser, todos de alguna forma contribuimos con el erario público. Y esto porque es un deber constitucional. No es inventado ni nada de estas cosas, sino que en la Constitución Política dice que todos y cada uno de nosotros tenemos que contribuir con los gastos públicos que genera, digamos, el Estado costarricense en el sentido específicamente cuando nos retribuye eso en bienes y servicios. Muchas veces nosotros decimos, de ahí sí, la educación pública. La educación pública es un ejemplo muy sencillo en el cual la Constitución nos brinda a nosotros ese derecho, que nosotros tenemos el derecho a la educación y que la educación es costeada por el Estado y el Estado igualmente no tiene un arbolito mágico o una bola mágica en la cual pueda generar esos recursos. Entonces, cada uno de nosotros, a través del pago de los impuestos, contribuimos para que otros costarricenses se puedan ver beneficiados. Entonces, por ejemplo, tal vez muchos de nosotros nos vimos beneficiados de una educación formal de primaria, de secundaria o hasta universitaria, o hasta pudimos ir un poco más allá y esos beneficios fueron por el pago de impuestos de cada uno de nosotros. Entonces, vean la gran importancia que tiene el pago de los impuestos a nivel, digamos, de la institucionalidad de nuestro país. Entonces, partiendo de ese hecho, en el cual, como les digo, cada uno de nosotros tiene que contribuir con el erario público desde esa perspectiva ¿cómo se llama?, de obligación que tenemos nosotros. Entonces, desde este punto de vista, en el momento en que yo inicio una actividad económica, sea esta como una persona física, como una persona jurídica, un ente colectivo, como una asociación, puede ser también yo como una persona física que desarrolla una actividad económica, todos en su momento, cuando desarrollamos esa actividad económica, que va a tener un fin primordial y que el fin primordial es la generación de riqueza o la generación de utilidades sobre las cuales de alguna forma yo tengo que contribuir con el erario público. Entonces, en el momento entonces que yo inicio
esas actividades económicas tengo que cumplir con ciertos deberes formales ante el fisco. Y dentro de esos deberes formales son todas aquellas obligaciones que nosotros o la ley o la normativa nos impone a nosotros como ciudadanos o como obligados tributarios y que tenemos que cumplirlas igualmente como si fuéramos un responsable, como si fuéramos un contribuyente directo o para terceros. Y esto contribuyendo a través, digamos, de la administración tributaria. Entonces, algunos de los deberes principales que tenemos nosotros como contribuyentes, igualmente todo está fundamentado en una base legal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos del impuesto sobre la renta, vamos a decir que el impuesto sobre la renta se basa sobre una ley y un reglamento que viene a establecer, podemos decir, las reglas de juego con respecto al impuesto sobre la renta. Y en el caso del IVA pasa igual e igualmente con todos los impuestos o con todas aquellas obligaciones que nosotros pudiéramos tener con el fisco. Entonces, desde el punto de vista de esos deberes formales que yo tengo como contribuyente, que como les dije, puede ser como una persona física que desarrolla una actividad económica o que se inscribe por servicios profesionales, o puedo ser yo una asociación, una cooperativa, o sea, lo que fuera, tengo que cumplir con esos deberes y que no se nos olvide que nosotros tenemos que cumplir con esos deberes, porque el incumplimiento en el tema, digamos, de los deberes va a conllevar algunas sanciones por el no cumplimiento de estos deberes. Entonces, dentro de estos deberes formales, tenemos lo que tiene que ver la inscripción, ¿verdad? Voy a hablar de forma general. En el caso, por ejemplo, de la inscripción, si yo lo que deseo poner es digamos, una pulpería, un supermercado, una venta de tenis, una venta de lo que fuera, o voy a desarrollar mi actividad económica desde la perspectiva de servicios profesionales, porque yo estudié para medicina y voy a ponerme un consultorio y voy a ser médico, tengo que inscribirme. Entonces podríamos decir que el primer deber formal que nosotros tenemos que cumplir con el fisco es el inscribirnos. El inscribirnos es algo muy sencillo. Todos los servicios que brinda el Ministerio de Hacienda son servicios gratuitos. No cobramos por los servicios que brindamos. Entonces igualmente el Ministerio consigna ciertas plataformas o ciertas herramientas para hacernos de una forma más eficiente y eficaz el servicio que nosotros brindamos y que los contribuyentes igualmente vengan y no se estén trasladando a las administraciones tributarias. Entonces, por ejemplo, el primer deber formal es el inscribirme. El inscribirme es a través de un formulario que yo voy a presentar, le voy a dar una información muy necesaria al fisco para que el fisco me conozca. Igualmente, a nivel contable, yo tengo que llevar mi contabilidad al día, tengo que emitir comprobantes electrónicos. Vean, en el momento en que yo realizo la venta o la compra de un bien o de un servicio, tengo que cumplir con uno de los deberes sumamente importantes, que es la emisión de los comprobantes electrónicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los comprobantes electrónicos? Hace muchos años la facturación se daba, digamos, de forma manual a través, digamos, de talonarios o de formularios. Viene un poco, digamos, lo que es el tema de la tecnología y ahí es donde ya entra que ahora la emisión tiene que ver con la emisión de comprobantes electrónicos a través de las diferentes herramientas que existen en el mercado. Ahora vamos a ver un poquito con respecto a esto. Igualmente, otra de los deberes formales que tenemos que cumplir nosotros como contribuyentes es la presentación de las declaraciones. Entonces, porque aquí igualmente nosotros, cuando se dan las charlas o en las mismas administraciones, aquí vienen muchos contribuyentes que dicen que en algún momento lo único que les dijeron eran que se tenían que inscribir. No, no es solo inscribirse, es solamente el simple hecho de inscribirme es como el primer paso que yo tengo que subir dentro de esta escalera para poder llegar al fin o al cumplimiento, digamos, de los objetivos que yo pudiese tener como actividad económica o como empresa. Entonces, el primer deber formal que yo tengo que cumplir es inscribirme. En el caso de las asociaciones podemos decir que se inscriben de oficio. Entonces, en el momento en que se genera una nueva asociación, esta ya queda, podemos decir que registrada. Ya que ustedes tengan que modificar o cambiar los datos que aparecen en este momento, igualmente tienen que proceder digamos, a través de una de las plataformas que se conoce con el nombre de ATV, que es la Administración Tributaria Virtual, a proceder a presentar el formulario de modificación para ustedes modificar la información que tiene el fisco de la inscripción de oficio que se realizó de la asociación de ustedes. Entonces, en este caso,
para que no se nos olvide, entonces, el primer deber formal tiene que ver con el registro, con la inscripción de nosotros en el momento en que vamos a realizar una actividad económica. Importante es que la inscripción se realiza en el momento en que yo voy a iniciar actividades económicas. No me voy a inscribir antes ni me voy a inscribir después. Si yo lo que preveo es que voy a iniciar actividades económicas en el mes de diciembre, lo recomendable es que en el momento en que inicie, o sea, en el mes de diciembre, proceda a la inscripción. No es que me voy a inscribir desde ahora, desde junio, porque el simple hecho de que yo me inscriba desde el mes de junio no hay ningún problema, pero eso conlleva que usted tiene que cumplir con otros deberes formales. Entonces, en el momento en que yo ya tengo mi actividad económica, ya estoy desarrollando esa actividad económica y llegan mis clientes, comienzan a comprar y yo comienzo a vender, es cuando entra, digamos, otro de los deberes formales que tiene que ver con los comprobantes electrónicos. Los comprobantes electrónicos son una obligación de nosotros como contribuyentes en el caso de que yo en el momento, en el acto de la venta o en la prestación de servicios, yo tengo la obligación de entregarle a mi cliente ese comprobante electrónico de forma virtual. Igualmente, tenemos la presentación de las declaraciones autoliquidativas. Estas declaraciones, de alguna forma, vienen a decirnos a nosotros cuánto fue, como su nombre lo dice, son unas declaraciones, digamos, autoliquidativas en las cuales yo voy a liquidar, por ejemplo, si mi empresa es ventas de zapatos y yo tengo que informarle al fisco el IVA que yo recogí o que yo recaudé, a través de una declaración le tengo que informar al fisco. El fisco no tiene una bolita mágica para saber cuánto vendió la empresa de tenis o vendió esta empresa o vendió aquel restaurante o vendió aquel supermercado, sino que es a través de una declaración que yo le informo al fisco. Esta declaración, igualmente, de acuerdo a las obligaciones en el momento en que yo me inscribo, yo le tengo que informar al fisco a través de estas declaraciones cuáles fueron esas transacciones o esas ventas que yo realicé durante el mes o durante el periodo fiscal. Y aquellos deberes materiales es el pago de impuestos. O sea, si yo le tengo que pagar al fisco un impuesto sobre la renta de 10 colones, el deber formal va a ser hacer la presentación de la declaración digamos, de renta o del IVA, en la cual yo le informo al fisco cuánto es el monto de impuesto que yo tengo que pagar. Y en el caso del deber material es hacer efectivo ese pago de impuestos. Igualmente, otro deber material que está consignado dentro de estos es el pago de las infracciones, ¿verdad? Porque acordémonos que cada uno de estos deberes formales tiene un plazo o una fecha de presentación. Si yo me excedo en el plazo, me van a cobrar una infracción o una sanción. Igualmente, a nivel del impuesto sobre la renta, yo tengo que realizar pagos parciales del impuesto sobre la renta y existen otros deberes materiales. Ok, como les dije, en el caso de las asociaciones, que es el tema que nos compete ahora, y les dije de forma general, ¿verdad? Que todo contribuyente en el momento en que inicia actividades económicas tiene que iniciar con un proceso, o el primer paso es un proceso de inscripción. Este proceso de inscripción se hace a través de una plataforma que se conoce con el nombre de ATV, donde ustedes o donde los contribuyentes que van a iniciar actividades económicas van a encontrar un formulario que tiene que ser llenado de forma completa y presentado para que de alguna forma el contribuyente le informe al fisco que está iniciando actividades económicas. Entonces, como lo dice aquí, ¿verdad? Toda sociedad al constituirse e inscribirse ante el Registro Nacional, otros registros de otras dependencias e instituciones públicas, la Dirección General de Tributación lo que hace es, de una forma de oficio, procede a inscribir las asociaciones. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento fundé una asociación y la asociación, digamos, la tengo registrada o está inscrita o está constituida ante el Registro Nacional, esa información que me manda el Registro Nacional a mí como tributación, lo que hago es inscribir a esa asociación de una forma de oficio. ¿Qué procede? Que de alguna forma también la asociación en su momento lo que necesita es llegar a modificar o actualizar la información que pudiese tener la asociación. ¿Por qué? Porque es importante que las personas tengan actualizada la información que conoce o la información que tiene la administración tributaria sobre mi persona, que sea física o jurídica. Entonces, por ejemplo, si es una asociación a través, digamos, de la presentación o de la inscripción, yo le tengo que informar y tendré que modificar aquellos datos que pudiesen estar errados o que no estuvieran de forma correcta.
Igualmente, eh, es importante, digamos, como les dije, conocer otros aspectos importantes con lo que es el registro único tributario. Me parece que alguien tiene un micrófono encendido, no sé si, no, o no sé si quedamos en que las dudas o las preguntas las hacíamos al final, o no sé, Michelle. Sí, de acuerdo. Al final hacemos las preguntas. Tenemos una mano levantada nada más, pero lo podemos anotar aquí, José Luis Villalobos. Entonces, para que pueda darle la palabra de primero cuando ya sea el tiempo para darle, ¿verdad? Ok, gracias, don José Luis. Ahora cualquier cosa, cuando terminamos, usted va a ser el primero en hacer la consulta suya y con mucho gusto estamos para contestarle. Ok, aspectos importantes también el conocer nosotros en la actualización del registro único tributario, porque, por ejemplo, si en este momento yo quisiera saber cuántos costarricenses existen, yo me podría dirigir, digamos, al registro civil. Si yo necesito ver cuántas propiedades puede ser que tenga don José Luis, me puedo dirigir a el registro público. Pero si yo como ciudadano o como, puedo ser ciudadano en general, quisiera saber, o el mismo ministerio, o la Asamblea Legislativa, los diputados quisieran saber cuántos contribuyentes existen en este momento, cuántos están grabados con el IVA o con renta o con cualquier otro impuesto, eh, vienen a hacerle la consulta al Ministerio de Hacienda a través, digamos, de la Dirección General de Tributación y específicamente ante el Registro Único Tributario. Este Registro Único Tributario, como lo dice el nombre, es un registro en el cual están todos los contribuyentes que en su momento se inscribieron, le informaron al fisco, digamos, información necesaria para nosotros y que en este momento son contribuyentes y que están conformando el Registro Único Tributario. En el caso, podemos tener empresas, asociaciones, personas físicas, bueno, digamos, de forma general, físicas o jurídicas, que pudieran tener una actividad económica con fines de lucro. O sea, yo tengo un restaurante y mi fin es la generación de riqueza. Yo no voy a poner un restaurante porque de ahí me gusta ver a la gente que llegue a comer a mi restaurante, no. O sea, podemos decir que la gran mayoría de las actividades económicas están catalogadas como una actividad económica que va a tener un fin de lucro. Y este fin de lucro, como lo dice su nombre, me va a generar réditos, me va a generar una renta, me va a generar una riqueza en la cual yo puedo disfrutar y hasta mi familia podrá disfrutar. También podríamos hablar de que pudiésemos tener actividades económicas con fin o sin fines de lucro. Entonces, por ejemplo, una asociación, podríamos tener una asociación que tuviese un fin de lucro o sin fines de lucro. La persona jurídica no puede presentar una solicitud de inscripción, digamos, a través del registro único tributario para eliminar la actividad 960113, que es persona jurídica legalmente constituida. En el momento en que ustedes se inscriben o que yo me inscribo, o en el momento en que yo presento el formulario de inscripción y le informo al fisco cuál va a ser mi actividad económica, automáticamente se me va a asignar un código de actividad económica. Entonces, ese código de actividad económica es la que va a estar ligada a una descripción o a una actividad económica digamos, de forma general. Entonces, por ejemplo, siempre en el caso, por ejemplo, de algunas de esas actividades, bajo la actividad de persona legalmente constituida, esta condición variaría solo al tener el estado de liquidada en el registro mercantil. Entonces vean que igualmente para otros contribuyentes que desarrollan una actividad económica existen tres momentos. Y para todos podemos decir que hay tres momentos a nivel, digamos, del Ministerio de Hacienda. En el momento en que yo voy a iniciar actividades económicas, me tengo que inscribir. Entonces, ese inicio o esa inscripción es como el nacimiento de esa persona física o esa persona jurídica ante el fisco. Cuando yo necesito modificar alguna información que fue presentada a través de ese formulario y que ya la tiene Hacienda a través, digamos, registrada en el registro único tributario, yo puedo modificar alguna de esa información. Por ejemplo, si yo tengo más de una actividad económica, ya solamente me voy a ligar a una, el representante legal que estaba ya no está, le toca informar al fisco. Todas esas cosas yo las puedo realizar cuando hay una modificación de datos a través de un formulario que se llama modificación de los datos del registro único tributario. Y en el momento en que yo ya no quiero la actividad económica, ya estoy cansado, ya no quiero seguir, igualmente existe un formulario o un tercer proceso que es el proceso de inscripción, es decirle al fisco
fisco, que yo ya no desarrollo la actividad económica y que por consiguiente me voy a desinscribir de la actividad económica que yo estoy realizando. En este pequeño esquema, de alguna forma podemos verlo, voy a hablar de forma general. En el caso, por ejemplo, de una persona física o una persona jurídica, de alguna forma todos tienen que cumplir con los deberes, esos deberes materiales y esos deberes formales que la ley de alguna forma nos obliga a cada uno de nosotros como ciudadanos o como obligados tributarios o como contribuyentes. Entonces, por ejemplo, si yo voy a iniciar mi actividad económica el próximo mes y lo que voy a poner es una venta de zapatos y ya tengo todos los permisos con la municipalidad, tengo permiso con salud y lo único que me falta es con el Ministerio de Hacienda, yo lo primero que voy a realizar es una inscripción. Esta inscripción, como se ve en el primer punto, se hace a través de la Administración Tributaria Virtual, que es una administración, como su nombre lo dice, en la cual se le da la facilidad al contribuyente de que algunos trámites que antes se realizaban de forma física en las administraciones tributarias, de alguna forma ahora el Ministerio nos pone facilidades para que nosotros no nos traslademos a las administraciones, sino que lo podemos hacer de la comodidad del lugar en el que nosotros nos encontremos a través de esta administración de ATV, que es la Administración Tributaria Virtual. Entonces, yo para poder realizar ciertos trámites, o en este caso, como yo lo que voy a hacer es realizar un proceso de inscripción, voy a ingresar a este portal. En este portal, ahora vamos a ver también dentro del avance de la presentación, que vamos a tocar algunos temas sencillos, algunos temas básicos necesarios para el tema, digamos, de estos deberes que yo sea como contribuyente o como una asociación, tengo que cumplir ante la Administración Tributaria Virtual. Entonces, en aquellos casos en que yo tenga que, digamos, actualizar o modificar, como en este caso las asociaciones, ¿verdad? Si ya la administración me inscribe a mí de oficio y yo tengo que hacer alguna modificación porque el representante legal no es, porque la actividad económica está incorrecta, sea porque le voy a cambiar un teléfono, voy a cambiar la dirección, cualquier dato que yo vaya a cambiar, igualmente voy a entrar a la Administración Tributaria Virtual, voy a entrar dentro del portal y voy a realizar el trámite de una modificación de datos correspondiente a esto. Otro de los deberes formales, ¿verdad? Como les dije, es lo que es la factura electrónica. En el caso de las asociaciones, podemos decir que los diferentes tipos de contribuyentes tienen, dentro del tema de facturación, puede existir algún contribuyente que sea emisor, o sea, que emite facturas y que igualmente sea receptor de facturas. En el caso de las asociaciones, podemos decir de forma general, que las asociaciones entran como receptores electrónicos, o sea, ¿por qué receptores? Porque, por ejemplo, las asociaciones realizan compras. Entonces, por ejemplo, en el momento en que realizan compras, la persona que le vende les va a remitir a ustedes un comprobante electrónico. Entonces, ustedes tienen un papel de receptores electrónicos. Si fuera emisores, es porque ustedes hacen facturas electrónicas. En el caso, podemos decir, de forma general, en el caso de las asociaciones, que podemos decir que sean sin fines de lucro, la figura va a ser receptor electrónico, no emisor de comprobantes electrónicos. Igualmente tenemos otro de los deberes formales, que es la presentación de las declaraciones autoliquidativas o declaraciones como por ejemplo la del IVA o la del impuesto sobre la renta, como se ve en el punto número 4. Importante, y que yo siempre lo digo en las charlas, esto, mucha gente se puede confundir y pensar que esto es como una pulpería, y no, esto no es una pulpería. O sea, se tienen que cumplir las cosas y las cosas, la ley obliga que tenemos que cumplir plazos. Entonces, por ejemplo, si mi asociación, digamos, está registrada en el IVA o tiene la obligación del IVA o tiene la obligación de renta y existe un periodo o un plazo para presentar la declaración, yo tengo que cumplir con ese plazo porque el incumplimiento de esos plazos me van a generar una sanción. Igualmente, otro de los deberes, como les digo, es el actualizar el registro único tributario, llevar registros contables y igualmente también existe otro deber formal que es la presentación de las declaraciones informativas. En el caso, por ejemplo, de forma general, podríamos decir, y como yo les dije ahora al principio, que en el caso de la modificación o del registro único tributario, cuando las asociaciones... Hay un micrófono encendido, perdón. Creo que es doña Marta. Ok, en el caso, por ejemplo, en el momento en que las asociaciones
se inscriben, digamos, o las registramos de oficio, automáticamente nosotros les asignamos un código de actividad. Si la asociación que ustedes representan verifican y ven que esa no es la actividad económica que ustedes tienen, entonces ustedes tienen que proceder a través del portal de la Administración Tributaria a realizar la respectiva modificación de los datos. Si lo que van a modificar es solamente la actividad económica, igualmente lo hacen con ese formulario. Si con ese formulario lo que ustedes desean es realizar algún otro cambio, como una dirección, un teléfono, digamos, el tema, digamos, de facturación, que quieren meter otra actividad económica, que el representante legal ya no está, es otro, y lo quieren hacer todo en un combo, lo pueden hacer igualmente en ese formulario. Un ejemplo, no estoy diciendo que esta es la actividad económica en el cual están registradas todas las asociaciones, pero este es un ejemplo dentro de los diferentes códigos de actividades económicas que se encuentran en el registro único tributario. Entonces aquí tenemos el código 919901, que es otras actividades de servicios comunitarios y personales. Dentro de los atributos o dentro del momento en que yo me registro o que yo me inscribo, es cuando yo tengo que cumplir unas obligaciones tributarias. Por ejemplo, si yo lo que voy a poner es una asociación comunal en Upala, haciendo lo que fuera, y esa actividad está ligada a el IVA y al impuesto sobre la renta, puedo concluir que esa asociación deberá cumplir con el deber formal de presentar de forma mensual su declaración del IVA y su declaración de renta de forma anual. Entonces, podemos, por ejemplo, en el caso de las asociaciones, otros de los atributos fiscales son que las asociaciones de desarrollo pueden clasificarse en si son integrales o específicas. Y en el caso de las asociaciones, podemos decir de forma general, o sea, podemos decir que el 99.99 de todas las asociaciones tienen como atributos fiscales o como obligaciones tributarias el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor agregado. Igual aquí puede ser, digamos, por ejemplo, el número de identificación de las asociaciones es aquellas que empiezan con 3-002- un número, digamos, de 6 dígitos. Entonces, en el momento en que ustedes se registran, sea de oficio, lo que nosotros registramos o lo que ligamos de oficio es ese número de identificación con el nombre de la asociación y ustedes tienen que proceder, si fuera el caso, a realizar la modificación de los datos que se encuentran en este momento, digamos, registrados ante la Administración Tributaria. Todos estos trámites que les estoy informando, estos se realizan a través del portal de la Administración Tributaria Virtual. Ok, ¿qué es la factura electrónica? Como yo les dije a ustedes en el principio, la factura electrónica es un deber formal que tienen que cumplir todos. Podemos decir que casi todos los contribuyentes, a excepción de aquellos que son únicamente receptores. O sea, un receptor es aquel contribuyente que recibe facturas, no que emite facturas. Entonces, por ejemplo, si yo soy, pongamos un ejemplo más, digamos como un poquito más sencillo en ese caso. Yo tengo un restaurante, entonces vendo, entonces en el momento que yo realizo la venta, voy a ser emisor de comprobantes electrónicos porque le voy a entregar un comprobante electrónico a mi cliente. Voy a ser receptor de comprobantes electrónicos porque yo los insumos o todas las cosas que yo compro, se las compro a un tercero y ese tercero me las va a vender a mí, yo se las voy a comprar y él me va a emitir un comprobante electrónico y ese comprobante electrónico yo voy a ser receptor. Entonces voy a ser, en ese ejemplo, voy a ser receptor y emisor de comprobantes electrónicos. En el caso de los comprobantes electrónicos, ahora vamos a ver que existen diferentes herramientas en el mercado, podríamos decir, y ahí está el gusto del cliente, como dicen, que ustedes escojan la herramienta o la forma en que ustedes deseen, digamos, facturar. En el momento en que yo facturo, en el momento en que ustedes vayan a facturar o en el momento en que una empresa o una persona física, sea una persona física que desarrolla una actividad económica por servicios profesionales, yo soy médico y vendo mis servicios, igualmente yo tengo que entregar un comprobante electrónico a mi cliente. Ok, entonces, dentro de los documentos que genera esta plataforma,
dentro de los documentos que generan, vamos a tener que generar un documento electrónico en formato XML, que está autorizado por la Administración Tributaria. Este documento o estos comprobantes electrónicos van a respaldar la venta o la adquisición de bienes o la prestación de servicios, sea que va a ser generado y va a ser transmitido de forma electrónica. Entonces, por ejemplo, eh, vamos con el ejemplo otra vez digamos, del restaurante, ¿va? Yo compré o fui al supermercado o fui a una tienda a comprarme un par de tenis. Entonces, en el momento en que yo nace el hecho generador es qué es lo que tiene que pasar para que yo pueda, digamos, cobrar o pagar el IVA. Lo básico es que tiene que existir una compra o una venta. Entonces yo voy a comprar el par de tenis. Pues esa persona que me vende a mí las tenis me va a entregar un comprobante electrónico que va a ser el respaldo de esa compra que yo realizo. En el caso mío, yo como comprador lo que voy a hacer es pagarle al vendedor por el servicio o por el bien que él me está vendiendo. Igualmente, para emitir las facturas electrónicas voy a necesitar el nombre completo, el número de cédula o el correo electrónico para que a la persona que yo le estoy vendiendo le llegue de forma electrónica estos comprobantes electrónicos. Entonces, por ejemplo, si yo, Renato, voy a comprar a la tienda esas tenis, el señor me va a pedir el nombre, el número de cédula y el correo electrónico, automáticamente me va a llegar a mi correo electrónico me van a llegar 3 documentos. Igualmente, a nivel de Hacienda, en el momento en que están haciendo la transacción o están haciendo el hecho generador, o sea, el pago o la entrega de esa mercadería, y que yo estoy haciendo el comprobante electrónico de forma simultánea, en el momento en que me llega a mí, igualmente le llega al fisco. Ok, ¿cuáles son aquellos requisitos importantes para el tema de comprobantes electrónicos? Ok, primero que todo, yo tengo que estar registrado en el portal de la Administración Tributaria e igualmente tengo que estar inscrito como contribuyente. Segundo, tengo que contar con un mecanismo de seguridad porque los comprobantes electrónicos tienen que ir firmados. Entonces, tenemos una firma digital o un sello electrónico, sea este para persona física o para persona jurídica, que ustedes tienen que adquirirlo en el sector financiero nacional. Y esto tiene un costo adicional. Es que yo no quiero, no tengo firma digital ni tengo sello electrónico. Entonces, igualmente, la Administración Tributaria o el Ministerio de Hacienda, de forma gratuita, nos brinda a nosotros como contribuyentes lo que es una llave criptográfica. Esta llave criptográfica igualmente se encuentra en el portal de la Administración Tributaria, donde ustedes tienen que descargar esta llave criptográfica, y esta llave criptográfica es la firma. Podemos decir que es algo muy sinónimo a lo que es la firma digital, solo que esta llave criptográfica no tiene ningún costo para ustedes o para mí como contribuyente. Ya si yo quiero tener firma digital o sello electrónico, ahí sí voy a tener que desembolsar un dinero para poder adquirir este mecanismo de seguridad. Tercero, el sistema me va a generar una contraseña para poder generar, digamos, lo que son los comprobantes electrónicos. Tengo que contar con un equipo de cómputo, sea esta una tablet o un celular inteligente. Tengo que tener acceso a Internet, ¿verdad? Para poder utilizar el equipo y que este equipo pueda, digamos, generarme los comprobantes electrónicos. En el caso de los sistemas para emitir comprobantes electrónicos, en el momento podemos decir que existen 3, o que la directriz o la resolución de comprobantes electrónicos de alguna forma indica solamente 3. Tenemos un sistema que se llama, bueno, que es el de desarrollo propio. Yo, Renato Pacheco, quiero desarrollar mi propia plataforma o mi propia herramienta de facturación. Entonces, cumpliendo con lo que dice Hacienda, y si yo cumplo con lo que dice Hacienda en el tema de comprobantes electrónicos, yo puedo generar mi propia herramienta para mi propio uso. Segundo, existen personas o terceros que venden en el mercado nacional aplicaciones o plataformas o herramientas de comprobantes electrónicos. Y tercero, tenemos la herramienta gratuita del Ministerio de Hacienda. Si ustedes quieren utilizar, si ustedes la quieren desarrollar, no hay ningún problema. Si quieren adquirirla ante un tercero, este tercero les va a cobrar, sea que digan, bueno, vea, que digamos que diga, don Eddie, yo tengo una plataforma de comprobantes electrónicos y le vendo, digamos, 100 facturas al año y esto vale 5,000 colones. Entonces usted le paga los 5,000 y él automáticamente
cuantas veces usted vaya haciendo los comprobantes electrónicos, usted tiene el uso, digamos, de la plataforma de ellos. Y la herramienta gratuita que brinda el Ministerio de Hacienda, porque acordémonos que este sistema o esta herramienta va de la mano con un mecanismo de seguridad, sea esto una firma digital o un sello electrónico o una llave criptográfica. Si yo utilizo la herramienta gratuita del Ministerio de Hacienda, como su nombre lo dice, es gratuita y igualmente se encuentra en la plataforma y ustedes la pueden utilizar, igualmente lo pueden utilizar con firma digital o con llave criptográfica. La llave criptográfica es un mecanismo de seguridad, este mecanismo de seguridad es gratuito y lo puede utilizar cualquier persona. Ok, como les dije, en el caso de las asociaciones, ¿verdad? Ustedes tienen como contribuyentes o como digamos, por ejemplo, en el caso en el tema de los comprobantes electrónicos, ustedes van a ser receptores electrónicos, más no emisores. Aquí sí hay que poner algo muy claro. Acordémonos que pueden existir asociaciones que tengan un fin de lucro o otras que no tengan fines de lucro o que desarrollen una actividad económica, digamos ahí, o una segunda actividad económica. O sea, mi primera actividad económica es vender, ¿qué les puedo decir? Vender plantas dentro de la asociación. Entonces, yo como receptor, yo voy digamos, a recibir todo lo que tiene que ver, digamos, con los comprobantes electrónicos que otros terceros me pudiesen estar vendiendo a mí. Y como emisor es el caso, digamos, de aquellos contribuyentes, como una pulpería, un supermercado, una tienda, o cuando ustedes van a comprar o adquirir un bien, en el momento, en el acto de la compra y venta, esa persona me genera a mí un comprobante electrónico. Entonces ahí tenemos al emisor y esto comprende a las instituciones que conforman la administración pública y a las personas físicas o jurídicas que gozan de algún beneficio fiscal. Por eso es que no podemos generalizar de forma general, pero podríamos decir casi en su totalidad que la gran mayoría de las asociaciones podrían ingresar dentro del tema de comprobantes electrónicos como receptores electrónicos, no emisores. En el caso importante también de esta herramienta de comprobantes electrónicos, indistintamente que ustedes utilicen la adquirida por un tercero, la adquirida por el Ministerio de Hacienda de forma gratuita o aquella creada o generada por ustedes, todas o cualquiera de esas herramientas me van a generar diferentes documentos. Me pueden generar una factura electrónica, un tiquete electrónico, una nota de débito, una nota de crédito, facturas electrónicas de exportación o facturas electrónicas de compras, perdón. Estos son, podemos decir, los diferentes tipos de comprobantes que existen en cualquiera de las diferentes tipos de herramientas que ustedes utilicen. Entonces, por ejemplo, si yo vendo un bien, lo más seguro voy a utilizar una factura electrónica de venta. Si yo voy a un supermercado, la gran mayoría de los supermercados lo que me va a dar es un tiquete electrónico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me equivoco en la elaboración de un comprobante electrónico? Para eso existen las notas de crédito o las notas de débito. ¿Qué es una factura electrónica de exportación? Cuando yo tengo una empresa, o sea, persona física o persona jurídica, que exporto bienes o servicios de suelo costarricense a otro país, puedo utilizar lo que es la factura electrónica de exportación. Y en el caso de factura electrónica de compra, el caso muy específico son aquellos contribuyentes que se encuentran dentro del régimen de tributación simplificado, que ellos no están obligados a entregar comprobantes electrónicos, pero yo sí necesito un comprobante, porque ahora vamos a ver en el caso de renta que para poder yo consignarme o aplicarme gastos deducibles del impuesto sobre la renta, tengo que tener respaldos y uno de esos respaldos son los comprobantes electrónicos y estos comprobantes electrónicos tienen que estar respaldados con un comprobante electrónico. Ok, como les dije, estas herramientas o estas plataformas o estas facturas electrónicas o estas herramientas de facturas electrónicas me van a generar 3 documentos. El primer documento que generan es un documento en formato XML, que es como el que se visualiza en esa pantalla. Si yo me pongo a leerlo o a revisarlo, lo más seguro es que no voy a entender nada, pero puede ser que, como dice ahí, el segundo dice la clave. Vean que la clave en la parte superior es un número de casi 56, 57 caracteres.
el primer dígito corresponde, digamos, al país y ahí sucesivamente. Vean que el nombre del emisor dice doctora María. En el momento entonces que yo lo tengo registrada a esta señora, entonces en el momento que yo le voy a hacer el comprobante electrónico, le voy a hacer la factura, solamente pongo el número de cédula de ella y automáticamente me trae la información de ella concerniente a eso. Entonces, uno de los documentos que generan las herramientas electrónicas y en este momento la plataforma de comprobantes electrónicos es un documento en formato XML. Segundo, el sistema igualmente me va a generar una factura electrónica que es la representación gráfica, que es la que nosotros vemos, ¿va? Que nos es más fácil o más ameno poder verla y analizarla, como en este caso viene el nombre de la factura, el número, la fecha de emisión, quién lo emitió, la empresa, la cédula jurídica de la empresa, el proveedor, el país, teléfono, correo electrónico, viene, digamos, una descripción de los productos o de los bienes que yo estoy comprando, viene, digamos, la parte, digamos, del subtotal, de los descuentos, de la parte que nosotros de alguna forma podemos ver de forma sencilla y de forma, podemos analizarla si lo queremos ver. Este PDF es el que se utiliza o el que facilita de alguna forma la lectura y es uno de los comprobantes válidos igualmente que el XML. Entonces, todo, todo facturero, si lo queremos ver así, toda herramienta de comprobantes electrónicos me va a generar 3 documentos. El primer documento, como les dije, es el documento XML, me va a generar una factura electrónica que es la representación gráfica y me va a generar un acuse de recibido. El acuse de recibido es cuando yo emito esa factura y llega a Hacienda, Hacienda me va a remitir a mí un acuse recibido de que la factura cumple con, digamos, las especificaciones que puso, digamos, el Ministerio de Hacienda. Este acuse no quiere decir que, por ejemplo, que la empresa vendió 10 kilos de arroz y que la factura está mal porque eran 9. No, esas cosas no. Sino que lo que hace este acuse es que realmente a Hacienda le llegó, digamos, ese comprobante electrónico. Este comprobante electrónico o el acuse viene, digamos, cuándo fue emitido, fue presentado, por quién fue presentado, para quién, y en la parte inferior viene, digamos, el número de documento, viene emitido por quién, el día que se emitió, la hora en la que se emitió, y vean que también viene una condición de aceptación. Esta es una notificación automática, por favor, se refiere, digamos, a la notificación de los comprobantes electrónicos. Cualquier trámite o cualquier documento que ustedes, digamos, cualquier deber formal, podemos decir estos, que ustedes realizan a través de las plataformas del Ministerio de Hacienda, todos le van a mandar a usted un acuse de recibido. Si ustedes van a presentar una declaración de renta, una declaración de IVA, en el momento en que ustedes la presentan, automáticamente el sistema les va a mandar a ustedes un acuse de recibido. Ese va a ser un comprobante o una medida de control por cualquier cosa de que ustedes realmente presentaron esa factura o presentaron esa declaración. Igualmente, todo contribuyente, sea persona física, persona jurídica, un ente colectivo o un ente no colectivo, igualmente en el momento en que se inscriben o en el momento en que modifican datos, pero más que todo, digamos, en el momento de la inscripción, el sistema les va a generar a ustedes un buzón electrónico. En ese buzón electrónico, como se visualiza en el recuadro de la izquierda, ese buzón electrónico va a ingresar todo lo que ustedes presenten a través, digamos, del portal de la administración tributaria. Entonces, por ejemplo, si ustedes presentaron y utilizaron la herramienta de Hacienda y llegó ese comprobante, hicieron esa facturación, ahí les va a llegar a ustedes el acuse recibido, les va a llegar el XML y les va a llegar también la factura electrónica. Entonces, acordémonos que indistintamente de la herramienta que ustedes utilicen, que cumpla con las especificaciones dictaminadas por el Ministerio de Hacienda y si utilizan la herramienta de Hacienda, igualmente en el momento que ustedes se inscriben o se registran, se les va a generar un buzón electrónico y en este buzón electrónico es donde va a ingresar todo lo que tiene que ver con el tema, digamos, de trámites o cualquier cosa referente, digamos, a lo que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda. Ok, como les dije, entonces, uno de los deberes formales es la inscripción, la actualización de ese registro y saber cuáles son las obligaciones tributarias que yo tengo ante el fisco.
Podemos decir que la gran mayoría o el 99.99 de los contribuyentes, sean personas físicas, sean personas jurídicas, sean asociaciones o personas jurídicas sin fines de lucro o cualquiera o un ente colectivo, en el momento en que yo me inscribo y le digo al fisco cuál va a ser mi actividad económica, Hacienda de alguna forma me indica a mí cuáles van a ser las obligaciones o cuáles impuestos son los que yo tengo que pagar. Esto no quiere decir que el 100% de los contribuyentes puedan tener solo una actividad económica, no, pueden existir contribuyentes que tengan 10 o 15 actividades económicas. Puede ser que yo venda, digamos, eh, ¿qué le puedo poner? Vamos a ver. Digamos que yo venda combustible y también venda tenis y todo está bajo, digamos, bajo la misma cédula jurídica. Entonces, en el momento en que yo vendo tenis, se hacen los comprobantes electrónicos y todo eso. Entonces, voy a estar grabado o mis obligaciones tributarias van a ser por esa actividad económica el IVA y renta. Pero tengo una segunda actividad económica que es venta de combustible. Entonces, digamos que el impuesto al combustible está grabado, digamos que por la riqueza, renta, digamos, por las ventas que yo realice. En el caso, por ejemplo, de el combustible tiene un impuesto específico y en el caso, digamos, del IVA. Entonces ya por esa segunda actividad voy a tener tres obligaciones, pero eso no quiere decir que voy a tener dos diferentes tipos de rentas o tres diferentes tipos de IVA, no. Si yo tengo 10 actividades económicas, todas van a estar regidas o gobernadas por el tema, digamos, del impuesto sobre el valor agregado o el impuesto sobre la renta. Que alguna de esas otras actividades económicas estuviera obligada con otro impuesto, eso, digamos, se adiciona, digamos, dentro de las obligaciones tributarias de acuerdo a la o a las actividades económicas que realizamos o que estaríamos o que estuviéramos realizando en ese momento. Entonces, en el caso del impuesto sobre la renta, hablamos que el impuesto sobre la renta es un impuesto directo. ¿Qué es un impuesto directo? El impuesto directo es aquel que grava la riqueza mía o toca el bolsillo mío o de alguna forma viene a, bueno, de forma sencilla viene a gravar, digamos, la riqueza mía. O sea que si yo tengo propiedades, si tengo negocios, esos negocios y todo de alguna forma me van a generar riqueza. Entonces, esa riqueza se habla que es un impuesto directo porque grava, digamos, grava específicamente la riqueza que yo tengo en ese momento. Por ejemplo, yo soy asalariado. Entonces, a mí me graban con el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Por mi salario. Puede ser que tenga una empresa que remesa dineros al exterior, entonces ahí tenemos una remesa al exterior. Puede ser que igualmente yo tenga un alquiler o tenga un certificado o tenga acciones o tenga bonos o tenga, sea afiliado en una cooperativa y la cooperativa me rebaja renta. Todas esas cosas de alguna forma gravan la riqueza que yo tengo. Entonces, en ese caso, el impuesto sobre las utilidades grava la riqueza que yo como persona física o como persona jurídica pudiese estar generando. Y en el caso del impuesto sobre la renta, igualmente vamos, todas aquellas personas físicas, todas aquellas personas jurídicas, extranjeros o nacionales que generan una actividad económica o que desarrollan una actividad económica, están grabados con el impuesto sobre la renta. Y vean que también, y pudieran pensar ustedes, porque ahí lo dice en la diapositiva, instituciones estatales. Igualmente tenemos instituciones que conforman parte de la institucionalidad de nuestro país que generan riqueza. Igualmente, por el simple hecho que es el mismo Estado, el Estado no está en su totalidad exento del pago de impuestos, sino que, por ejemplo, si yo tengo una empresa o una institución del Estado que genera riqueza, ellos igualmente tienen que pagar el impuesto sobre la renta. Igual un extranjero que de alguna forma está desarrollando aquí una actividad económica y que se está beneficiando de todos aquellos fines o beneficios que brinda, digamos, el Estado costarricense, igualmente tienen que contribuir con el impuesto sobre la renta de acuerdo a la actividad económica que realizan. Ok, en el caso, por ejemplo, de la ley 7092, que es la base fundamental y el reglamento del impuesto sobre la renta, esta ley en el artículo 3 me indica cuáles entidades no están sujetas al impuesto. O sea, quiénes que aunque generen riqueza, pero si la ley dice la asociación Renato Pacheco está no sujeta al impuesto, yo no tendría que pagar impuestos sobre la renta, pero sí debo declarar lo que yo, digamos, lo que yo estoy generando, digamos, de gastos o de ingresos,
pero estaría no sujeto al pago del impuesto. Entonces, este artículo 3, específicamente en el inciso che, dice las organizaciones sindicales, las fundaciones y las asociaciones declaradas, vea que lo pusimos en negro, subrayado, declaradas de utilidad pública por el Poder Ejecutivo siempre y cuando los ingresos que obtengan, así como su patrimonio, se destine en su totalidad exclusivamente a fines públicos o de beneficencia y que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus integrantes, podríamos decir que no están sujetos al pago del impuesto sobre la renta o no sujetos. Pero si ya cambian esa condición digamos, ustedes pudieron haber iniciado como una asociación declarada de utilidad pública, pero con el transcurrir del tiempo ya esa utilidad pública no existe, ya ahora es un fin de lucro. Entonces ya cambian de estar no sujetos a estar sujetos o a estar grabados con el impuesto sobre la renta. Entonces vean que tenemos que cumplir de alguna forma ciertas características nosotros como asociaciones para no estar sujetos al pago del impuesto sobre la renta. Les voy a dejar claro otra cosa. En el momento en que ustedes se inscriben o modifican la información de las asociaciones, en el momento en que ustedes hacen esa modificación o se inscriben, Hacienda les va a decir, bueno, vea, asociación, usted tiene la obligación de renta y tiene la obligación del IVA. En el caso de renta, usted es no sujeto, o sea, no tiene que pagar el impuesto. Aunque haya generado millones de colones y tenga que pagar impuestos sobre la renta, usted va a quedar no sujeto o exento del pago del impuesto sobre la renta por este artículo y por este inciso dentro de este artículo. ¿Por qué? Porque soy una asociación que soy declarada de utilidad pública por el Poder Ejecutivo. Aquellos ingresos que yo percibo, que yo genero de la asociación, están destinados en su totalidad exclusivamente, digamos, digamos, a fines públicos o de beneficencia y que no se distribuyen excedentes ni ningún tipo ningún tipo de estas cosas. Si yo ya tengo una asociación y genero riqueza y le entrego a mis afiliados o asociados excedentes, ahí ya estoy cambiando esa declaratoria de utilidad pública y ya podría ser una declarada de lucro. Entonces ya ahí cambia, digamos, la esencia de la asociación. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Igualmente, si yo estoy no sujeto al impuesto, eso no quiere decir que no tenga que cumplir con el deber formal de presentar la declaración de renta. Son cosas totalmente diferentes. Una es no pago impuesto porque la ley lo dice que yo estoy no sujeto al pago del impuesto sobre la renta, más no así en la presentación de la declaración de renta. Ah, es que yo estoy no sujeto, estoy exento del pago del impuesto sobre la renta y no tengo que declararle nada al fisco. No, no. Tengo que cumplir con el deber formal en la presentación de la declaración de renta. Ok, a nivel general, podemos decir los contribuyentes que no entran como no sujetos, sino como grabados o su actividad económica entran como grabados, que pueden ser todas aquellas personas físicas, jurídicas, entes colectivos sin personalidad jurídica que desarrollan una actividad en suelo costarricense, porque aquí nosotros hablamos de una renta nacional o una renta, aquí en Costa Rica no hablamos de una renta global. Cuando hablamos nosotros de una renta global es cuando nuestra actividad económica o nuestra empresa desarrolla esa misma actividad dentro de otro país, pero yo me estoy expandiendo. Entonces, cuando hablo de una renta global, todas aquellas rentas que yo genere a nivel costarricense como a nivel externo, debería traerlas yo a suelo costarricense y pagar el impuesto sobre la renta por el total de las rentas. Por eso es que nosotros en este momento no hablamos de una renta global, sino que podemos hablar de una renta territorial, de una renta nacional que engloba todas aquellas utilidades. Vea que estoy hablando de todas aquellas ganancias, utilidades, réditos o que tengan que ver con el impuesto sobre la renta generados en territorio costarricense, de frontera a frontera o de costa a costa, o que yo la haya generado en la isla del Coco, en la isla del Chira. Todo esto que conforme, digamos, los 51.100 kilómetros cuadrados representan lo que es la renta territorial o una renta nacional. Entonces, todas aquellas rentas que yo genere son las que van a estar grabadas con el impuesto sobre la renta. Vamos con un ejemplo más, digamos, generado, digamos, a la situación.
Supongamos que yo tengo un restaurante y ese restaurante o una venta de zapatos y durante el mes, durante cada uno de los meses vendo 1.000.000 de colones. Al final del periodo fiscal yo vendí 12 millones de colones, entonces esos van a ser mis ingresos. Pero para poder generar esos ingresos, yo tuve que gastar. Entonces, la ley, o en el caso del impuesto sobre la renta, yo determino el cálculo del impuesto sobre la renta sobre unos ingresos, que es sobre las ventas de bienes o servicios, que se han sido percibidos o han sido devengados en suelo o que son de fuente costarricense, o cualquier otro tipo de ingreso que sea catalogado, digamos, como en dinero o en especie. Entonces, voy a tener un total de ingresos. En el caso del impuesto sobre la renta, es un impuesto anual que inicia o que tiene un periodo fiscal el 1 de enero y concluye el 12 de diciembre, el 31 de diciembre. Entonces, durante esos 365 días, todos aquellos ingresos que yo haya generado de mi actividad económica deberían estar grabados con el impuesto sobre la renta. Pero la ley dice, ok, Renato, usted para poder vender todas esas tenis, usted tuvo que alquilar, tuvo que generar ciertos gastos o ciertos costos que vienen o que usted se los puede aplicar como un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Estos costos y gastos, luego de que yo me los aplico, me van a generar una renta y sobre esa renta yo aplico las tarifas o aplico, digamos, lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta y ese es el impuesto que yo le tengo que entregar al fisco. Entonces, por ejemplo, si yo generé 10 millones de colones de ingresos y gasté 9, y me queda una renta de 1.000.000 de colones, y si esa renta entra como grabada dentro de los diferentes tramos o tarifas, sea para persona física o jurídica, yo tendría que pagar el porcentaje correspondiente sobre ese 1.000.000 de colones. No es que el fisco viene y me quita ese 1.000.000 de colones que me quedó, sino que aplicamos diferentes tablas, sea para una persona física o para una persona jurídica con respecto a eso. Entonces, en la liquidación, yo lo que hago es determinar cuál va a ser esa renta neta y cuál va a ser el impuesto que yo tendré que pagar sobre esa renta neta que me quedó al final. Entonces, viéndolo así de forma gráfica y así se representa en la declaración, vamos a tener una renta bruta que va a ser por el total de los ingresos que ustedes o que yo he percibido durante todo el periodo fiscal por o por las actividades económicas. Si yo tengo una actividad económica, voy a declarar todos los ingresos o las rentas o los beneficios obtenidos durante el periodo fiscal, que va del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué pasa si yo tengo 2 actividades o 10 actividades económicas? ¿Tendré que presentar 10 declaraciones de renta? No, presento solo una, solamente que hago un consolidado de todos mis ingresos, pero en cada una de esas actividades yo lo llevo por contabilidad aparte, ¿va? Llevo el total de mis ingresos, igualmente el total de gastos, y eso luego aplico, digamos, lo que tiene que ver a la renta neta, los tramos y las tarifas. Importante. Vean que yo les he hecho mucho énfasis en el tema de los comprobantes electrónicos. ¿Por qué? Porque en el caso de renta, cuando yo me voy en mi contabilidad, tiene que estar respaldado todos esos gastos. Si yo le digo a Hacienda que generé 10 millones y estoy aplicándome 9 millones, esos 9 millones de colones tienen que estar respaldados ¿con qué? Con comprobantes electrónicos. Son gastos que están en mi contabilidad, están respaldados, que tienen ese comprobante electrónico de respaldo, que igualmente no están prescritos o, por ejemplo, que son de otro periodo, no, sino que la información que yo estoy consignando corresponderá al periodo fiscal que yo estoy determinando. Esto, como les digo, entonces va a ser el total de mis ingresos gravables durante el periodo fiscal menos mis gastos deducibles. Esto me da mi renta neta y sobre esta renta neta yo aplico, si es persona física o persona jurídica, la tabla o los tramos del impuesto sobre la renta. Y eso al final es el impuesto que yo le tendría que entregar al fisco. Gastos, como les digo, existen gastos deducibles, ¿verdad? Que son todos aquellos gastos que están relacionados directamente con su actividad económica. O sea que, por ejemplo, que si yo tengo la zapatería y estoy alquilando un local, ¿es necesario ese local para mi actividad económica? Sí. Me compré un pantalón nuevo o un vestido nuevo o lo que fuera para mí, para la actividad económica que yo realizo, si no está relacionado con mi actividad económica, eso yo no me lo puedo aplicar como un gasto. Entonces, tener mucho cuidado que cuando yo me aplico gastos deducibles, estos son gastos deducibles que están respaldados con comprobantes y que igualmente están relacionados directamente con mi actividad económica. Gastos que no están relacionados con su actividad económica, lo recomendable es que ustedes no los pongan,
porque en una auditoría o en una fiscalización, el auditor lo primero que va a hacer es determinar qué gastos no son gastos de la actividad económica que usted realiza y se los descartaría y esto conllevaría, digamos, a que ustedes tienen que pagar impuestos sobre la renta. Entonces, hay un micrófono encendido. Ya casi termino por cualquier cosa. En el caso, por ejemplo, de los gastos que no son deducibles, como su nombre lo dice, son todos aquellos gastos que igualmente yo incurro, pero que no están relacionados con mi actividad lucrativa. Por ejemplo, mis hijos, yo los puedo tener en escuelas privadas y lo que tengo es un restaurante, el gasto que yo tengo por mis hijos, puedo decir que es un gasto personal, no de mi actividad económica. Entonces, ese gasto yo no lo podría incluir como un gasto deducible de la actividad económica que yo realizo. El periodo fiscal, con la reforma que se dio con la ley 9635, ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, en su artículo 4 es muy claro al decirnos que el periodo fiscal inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Si usted inició actividades económicas hoy, que es 19, no es que le va a declarar desde el 1 de enero, ¿ah? No, no, o sea, lo que usted haya generado, porque si usted no generó nada de aquí para atrás, por supuesto que no le va a regalar nada al fisco, ¿ah? Entonces, desde el momento en que ustedes se inscribieron, iniciaron actividades económicas, en el momento ese ustedes tienen que, ya después de cerrado el periodo fiscal, hacer la presentación de la declaración determinando sus ingresos, sus gastos, su renta neta y la aplicación de los tramos y diciéndole al fisco cuál es el monto de impuesto que le tienen que entregar al fisco a través de una declaración de impuesto sobre la renta, que es un formulario D101 que se encuentra en la Administración Tributaria Virtual. Entonces, cerrado el periodo fiscal, o sea, el 31 de diciembre, todos los contribuyentes, o en su gran mayoría, de acuerdo al periodo fiscal que tengan, podemos decir que en este caso los ordinarios, tienen 2 meses y 15 días naturales para hacer la presentación de la declaración y hacer el respectivo pago. Entonces, vencido el 31 de diciembre, tiene que, digamos, transcurrir 2 meses y 15 días naturales. Entonces pasó enero, febrero y marzo, 15 días. Entonces, esos 15 días, a más tardar el 15 de marzo del año siguiente, ustedes tendrían, o yo como contribuyente tendría que entregarle al fisco la declaración del impuesto sobre la renta. Ah, es que me pasé el 16 o la vine a presentar un mes o 2 meses después. No importa, se la puede presentar cuando usted quiera. La ley me obliga a mí a presentarla transcurridos esos 2 meses y 15 días. Que usted no la pudo presentar y la presentó después y que no debería ser, o sea, lo podemos decir, lo claro, o para poder cumplir con el deber formal existen plazos. Si usted la presenta a destiempo, se le va a cobrar una sanción. Ok, y para ir concluyendo, bueno, así de alguna forma, hace unos 10 minutitos más les voy a quitar, vamos a ver lo que tiene que ver con el impuesto sobre el valor agregado. Igualmente, en el tema, digamos, de la reforma que se dio en el 2018 a través de la ley 9635, esta ley vino a, podemos decir, revolucionar o a modificar, o esta ley están incluidos 4 títulos. El primer título tiene que ver con las modificaciones que se dieron a través de la reforma del IVA, o anteriormente, este impuesto se llamaba el Impuesto General sobre las Ventas. Este impuesto vino la reforma y con la reforma tuvimos la opción, digamos, de cambiarle el nombre de Impuesto General sobre las Ventas al Impuesto sobre el Valor Agregado conocido como IVA. Entonces, a partir del, digamos, periodo 2018 y en entrada en vigencia el 1 de julio del 2019, podemos decir que ya no hablamos del Impuesto General sobre las Ventas, sino que hablamos del Impuesto sobre el Valor Agregado. Este impuesto o este título primero de esta ley 9635 fue la que le vino a la potestad a la Hacienda Pública de hacer modificaciones o reformas a este impuesto. Entonces, en el primer título de la ley 9635 se hace la reforma al impuesto general sobre las ventas, ahora impuesto sobre el valor agregado. Segundo título, bueno, igualmente una reforma tiene sus coyunturas, ¿verdad? Podemos decir que una reforma conlleva, digamos, cerrar portillos, que alguna ley ya las, digamos, tenga una ley muy vieja y que a través de una ley nosotros tengamos que modificar, digamos, esa ley o reformarla.
Pueden ser reformas parciales, pueden ser reformas totales, o puede haber un rechazo total de esa reforma. En el caso del IVA, hablamos de una reforma total, o sea, se dio una reforma total del IVA. Dentro del impuesto sobre el valor agregado, la ley es la 6826, que está consignada en el primer título de la ley 9635, que es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. El segundo título de esta ley es la reforma parcial del impuesto sobre la renta. El tercer título tiene que ver con el empleo público y el cuarto título tiene que ver con la transparencia institucional. Desde el punto de vista tributario, a nosotros nos interesan los dos títulos o los dos primeros títulos. El primer título, la modificación al IVA. Entonces, la ley establece un impuesto sobre el valor agregado en la venta de bienes o en la prestación de servicios. Esto quiere decir que en el momento de la compra o de la venta, están haciendo el hecho generador del impuesto sobre el valor agregado y están haciendo el pago del IVA. Si yo paso por una tienda y veo unas tenis que me gustan, pero no las compro, no las adquiero, entro a preguntar, hueseo y no compro, no están haciendo el hecho generador y por consiguiente yo no tengo que pagar el IVA. Pero si yo lo tengo que pagar es porque yo estoy adquiriendo un bien o un servicio. Otro aspecto importante y que muchas veces nosotros nos confundimos es que el señor de la tienda, cuando él va a comprar para él o para su empresa, él tiene que pagar el IVA. Pero el que él sugiere o que él concluya de que él paga mucho impuesto sobre valor agregado es mentiras, porque acordémonos que el IVA lo paga el consumidor. Aquella persona que consume un bien o que consume un servicio, sobre él recae el pago del IVA. El IVA, podemos decir en su artículo 10, que la tarifa general que se cobra a nivel nacional o a nivel territorial del IVA es una tarifa del 13%. Este es un impuesto mensual, el cual todos los contribuyentes que estén obligados o inscritos de acuerdo a su actividad económica en el impuesto sobre el valor agregado tendrán que informarlo de forma mensual a través de un formulario D104 versión 2. Igualmente, este formulario se encuentra en la Administración Tributaria Virtual. ¿Cómo determino yo el impuesto sobre el valor agregado? Ok, la ley me va a decir, ok, Renato, vamos a poner un ejemplo imaginario para que ustedes se hagan la idea. Supongamos que yo vendo tenis y en el mes de junio vendí 100,000 colones en tenis y tengo las facturas. Por esos 100,000 colones, mis clientes pagaron esos 100,000 más el 13%, que son 13,000 colones. Entonces, yo en mi caja o en mi contabilidad tengo 113,000 colones. Los 100,000 colones son mis ingresos o mis utilidades que al final yo las voy a grabar o Hacienda me las va a grabar con renta. ¿Qué pasa con ese 13% que pagaron mis clientes? Es un impuesto indirecto. Al ser un impuesto indirecto recae sobre el consumo. Debe existir un consumo para que yo pague el IVA y el que lo paga es el consumidor, solo que yo, dueño de la zapatería, sirvo como un mediador o un receptor del IVA. Entonces, lo paga. Imaginémonos a estas 10 personas entrando al Ministerio de Hacienda a pagar esos 10 pares de tenis y pagándole el IVA al fisco. Lo más seguro es que ninguno de ellos va a entrar. ¿Por qué? Porque no lo van a pagar. Y Hacienda se va a quedar sin que le entre ese dinero y muchos de los bienes y servicios que llegan a nosotros nunca van a llegar. Entonces, en este triángulo amoroso, podemos decir, en el cual tenemos ¿cómo se llama? A un consumidor, tenemos a una empresa que vende ese bien o ese servicio que yo necesito consumir, esa empresa o esa asociación o ese banco o ese supermercado o ese restaurante, esa venta de zapatos, cualquier actividad va a servir como un mediador entre el Estado y ese consumidor. El Estado, a través de las leyes, me obliga o me impone a mí pagar un impuesto, pero este tercero, que es esa empresa le ayuda al fisco a recaudar o a percibir ese IVA y se lo entrega de forma mensual y de forma religiosa al fisco a través de un formulario 104. Entonces, esos 13,000 colones que representan la venta de las tenis va a ser el total de las ventas de los bienes o servicios que yo vendí durante el mes, multiplicado, o sea, esos bienes o esos servicios multiplicado por la tarifa. Entonces, si yo vendí 100,000 y lo multiplico por la tarifa que es el 13%, ese
ese 13% que corresponden a 13,000 colones van a representar el débito fiscal. O sea, yo le tengo que entregar al fisco esos 13,000 colones. Ok, ahora la ley dice, ok, Renato, usted para producir ese bien o ese servicio, usted tuvo que comprar. Entonces vean que la importancia tanto a nivel del IVA como a nivel de renta. A nivel de renta, si yo tengo los comprobantes electrónicos y son gastos que están relacionados con mi actividad económica, yo me los puedo aplicar como un gasto deducible del impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa en el caso del impuesto sobre el valor agregado? Que si yo le tengo que entregar al fisco 13,000 colones y yo compré bienes o servicios que están ligados o relacionados con mi actividad económica, ese IVA que yo pagué me lo puedo aplicar como un crédito fiscal. Entonces, supongamos que de esos 13,000 colones, yo pagué, compré, ¿qué puede ser? Digamos, yo hago las tenis y compré cordones y compré suela. Entonces, estos cordones y estas suelas, la persona que me las vendió me cobró el IVA y me cobró 5,000 colones. Entonces, la ley dice, ok, Renato, usted por la venta de las tenis que usted vendió y que los ciudadanos o los consumidores le pagaron a usted 13,000, esos 13,000 usted me los tiene que entregar a mi fisco a través de una declaración al final del mes. Pero la ley dice, ok, Renato, para usted producir ese bien, usted tuvo que comprar algunos insumos o algunas cosas que están relacionadas con su actividad económica y que usted tuvo que absorber el IVA. O sea, usted lo tuvo que pagar. Entonces, si está relacionado con su actividad económica y esos 5,000 colones están relacionados con su actividad económica, entonces, si yo le tenía que entregar al fisco 13,000 y tengo un crédito de 5,000, yo me puedo aplicar esos 5,000 colones como un crédito fiscal. Entonces, si le tenía que entregar al fisco 13,000 y tengo un crédito por 5,000, al final lo que yo le tengo que entregar o le tengo que entregar como impuesto a pagar serían 8,000 colones. Entonces, tenemos un débito fiscal que va a ser el total de todas mis ventas o la prestación de servicios sujetos y no exentos por la tarifa correspondiente. Otro aspecto importante con respecto, digamos, a la ley del impuesto sobre el valor agregado con relación al impuesto general sobre las ventas, es que en ambos impuestos se manejaba una tarifa plena o una tarifa general de un 13%. Con la modificación del impuesto sobre el valor agregado, en el artículo 11 aparece un nuevo beneficio para nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Porque van a haber tarifas reducidas en unos bienes y en unos servicios. Por ejemplo, vamos a tener no solamente una tarifa del 13, sino que tenemos una tarifa del 4, del 2, del 1 y del 0,5%. Veamos este ejemplo. Yo vendí 525,000 colones. Esos 525,000 colones multiplicados por la tarifa del IVA, que en este caso sería el 13%, representa que yo del total de las ventas que vendí, cobré o recaudé o percibí de mis clientes o de las personas que vinieron a cobrar los 525,000 más 68,250. Esos 525,000 son míos por el bien o el servicio que yo estoy brindando y sobre esos 525 al final del periodo pagaré renta. Ahora voy con los 68,000 colones que no son míos, los pagaron todos los consumidores, yo se los tengo que entregar al fisco porque es un impuesto indirecto que grava el consumo. Eso no está saliendo de mi bolsillo, está saliendo del bolsillo de cada uno de ustedes. Solamente que yo lo voy a percibir o lo voy a retener y se lo voy a entregar al fisco. Ok. Entonces, esos 68 yo se los tengo que entregar al fisco. Pero para poder realizar o para poder generar esos 525, yo compré compras por 345,000 colones. Esos 345,000 colones multiplicados por el 13% van a representar un IVA que pagué yo y que yo lo voy a utilizar para el servicio que yo voy a brindar o para el bien. Entonces, ese crédito yo me lo puedo aplicar como un crédito fiscal. Entonces, esos 44,000 colones yo me los puedo aplicar como un crédito fiscal. Entonces, si yo le tenía que entregar al fisco como un débito fiscal 68,250 y tengo un crédito fiscal por 44,850, al final lo que yo le tengo que entregar al fisco son 23,400. Y usted puede decir, de ahí sí, pero yo
Renato, percibí de mis clientes 68,000 y me estoy aplicando un crédito que no sé si será cierto. Igual vamos otra vez con el tema de comprobantes electrónicos. Los comprobantes electrónicos van a respaldar ese crédito fiscal, o sea, las compras. En uno me sirven digamos, en el tema, digamos, de las compras me van a servir porque yo compré y esa persona me cobró a mí el 13 o el 4 o el 2 o el 1 o el 0,5%. Entonces, sobre eso yo me lo puedo aplicar como un crédito fiscal. Y ustedes podrían decir, ok, si esos 44 que yo pagué de IVA a una persona y esa persona es honrada, es un buen ciudadano y se lo entregó al fisco, esos 44,000 colones ya están, digamos, en el fisco. Más los 23,000 que yo le voy a entregar, son los 68,000 colones que ya el fisco va a tener de forma general por, digamos, si lo queremos ver así desde el punto de vista de mi actividad económica. Ok, ¿dónde encuentro yo el portal de la administración tributaria? Entonces, ustedes pueden ingresar a la página https://www.hacienda.go.cr y ahí van a encontrar el icono o la opción donde dice ATV. Entonces, ustedes ingresan ahí. Igualmente existe una página o un link directo o pueden entrar directamente a la página de Hacienda y ahí encuentran el link de la administración tributaria virtual. Cuando ustedes ingresan a ese icono, se les va a desplegar esta pantalla. Esta pantalla ustedes tienen que consignar el número de identificación y una contraseña. Si ustedes no tienen contraseña, en la parte inferior dice crear cuenta usuario. Entonces ahí ustedes ingresan, el sistema les va a generar una clave, una contraseña con la que ustedes van a ingresar y lo único que se les pide es el documento de identidad, ¿verdad? Donde viene el número de cédula, un correo electrónico, un número de teléfono celular, que el número de identificación venga con que quede con, ¿cómo se llama? Eh, Ok, la cuenta correo electrónico es más que todo porque ahí les va a llegar, digamos, toda la información o cualquier dato, cualquier cosa que ustedes presenten, les va a llegar al correo electrónico de ustedes. El número de identificación, necesitamos ese número de identificación, el último documento, porque ahí aparece la fecha de vencimiento y la fecha, digamos, de su cumpleaños o de nacimiento, que son datos necesarios para poder crear la cuenta usuario. Entonces, si usted es un contribuyente nuevo, por ejemplo, la asociación mía, tiene que modificar los datos, vamos a entrar al portal de la administración tributaria, ponemos el número de identificación, ahí sería del representante legal o de la persona que él designe, y como no tenemos contraseña, vamos a entrar donde dice crear cuenta usuario. Consigno esa información, me va a generar una cuenta usuario, la cual yo voy a ingresar, le doy ingresar y automáticamente el sistema me va a pedir una tarjeta inteligente virtual. El sistema, igual de forma automática, me va a generar lo que es una tarjeta inteligente virtual. Ahorita lo vamos a ver así con estas 3 diapositivas que aparecen a continuación. Ok, entonces ahí el sistema nos da la bienvenida al portal, donde yo voy a consignar el número de identificación. Aquí solamente pueden entrar o ingresar o hacer el registro a través del portal personas físicas y consignando la contraseña. Entonces, si yo no tengo contraseña, ingreso a la parte inferior donde dice crear cuenta de usuario, creo mi usuario y automáticamente vuelvo a entrar para poder ingresar al portal. Le doy ingresar. El sistema me va a pedir 3 datos de una tarjeta inteligente virtual que también el sistema, en el momento en que yo ingreso, me va a generar una. Usted igualmente me va a llegar al buzón electrónico, la puedo imprimir, le puedo sacar una foto, la puedo guardar en un archivo, porque cuantas veces ustedes vayan a entrar al portal de la administración tributaria y consignan su número de identificación y su contraseña, el sistema de forma automática les va a pedir 3 datos aleatorios de esa tarjeta inteligente virtual como una forma de medida de control secundaria luego de que ustedes han consignado su contraseña. Cuando ya ustedes han consignado esos 3 datos, le dan continuar y el sistema los va a llevar a la página principal del portal de la administración tributaria. Dentro de este portal vamos a tener varios trámites o varias opciones que el portal nos brinda. Vea que en la parte superior izquierda tenemos el tema de las declaraciones. ¿Se acuerda que yo les dije al principio que uno de los deberes formales que tienen ustedes es cumplir con el deber de presentar declaraciones? Entonces, ¿dónde están esas declaraciones? En el portal de la administración tributaria, en la primera opción donde dice declaraciones.
Es que yo quiero utilizar la herramienta gratuita del Ministerio de Hacienda. Entonces, donde dice comprobantes electrónicos, se encuentra la herramienta gratuita, igualmente se encuentra la llave criptográfica y todo lo pueden ustedes hacer a través de ahí. El registro único tributario que ustedes tienen que modificar o tienen que inscribirse o se tienen que inscribir, entran a donde dice el registro único tributario y ahí se les va a visualizar el formulario para que ustedes puedan hacer la modificación o la inscripción ahí necesaria. Vean que igualmente ustedes van a tener un buzón electrónico y ese buzón electrónico va a entrar toda la documentación o todas aquellas cosas que ustedes de alguna forma les ha remitido el ministerio. Y vamos a ver, y así ya para finalizar, los formularios. Estos formularios, como les dije, se van a encontrar en la Administración Tributaria Virtual, en el apéndice o en la opción de declaraciones. En el caso de la declaración del impuesto sobre la renta o cualquiera de las obligaciones o cualquiera de los impuestos, cada uno de los impuestos o de las obligaciones que yo tengo tiene una declaración específica para cada impuesto. Si estoy hablando del impuesto sobre la renta, específicamente este formulario es el formulario 101, es un formulario que está dividido en apartados. Estos apartados, en el caso del impuesto sobre la renta, está numerado para una mejor, digamos, para un mejor autollenado de las declaraciones. Como les digo, los formularios están divididos en apartados. El primer apartado de la declaración de renta es el encabezado. Este encabezado se llena de forma automática en el momento en que ustedes ingresan al portal, ingresan a donde están declaraciones y buscan la declaración de renta, automáticamente el sistema les va a indicar el periodo, la cédula y el nombre de la persona. Luego, la primera parte de esta declaración de renta está dividida en los activos y pasivos. Aquí viene, digamos, si yo en mi contabilidad, esto es como trasladar la contabilidad o los estados financieros a la declaración del impuesto sobre la renta. En este primer apartado de la declaración de renta es donde ustedes consignan todo lo que tiene que ver con los activos y pasivos de la empresa de ustedes, o yo como persona física. Esta está, digamos, por ejemplo, en la casilla 20, tiene que ver con el efectivo, acciones, inventarios, activos fijos, total neto del activo, total pasivo y capital neto. Vean o verán ustedes que unas de las casillas están enmarcadas con color amarillo. Estas casillas son de autollenado automático, o sea que ustedes al consignar en las casillas de la 20, 21, 22 y 23, esta automáticamente llena la casilla 24, resta la casilla 25 y al final consigna el capital neto en la casilla 26. Ahora vamos a la parte. ¿Se acuerdan que cuando vimos el tema del impuesto sobre la renta hice referencia a que van a haber unos ingresos gravables que yo generé durante todo el periodo fiscal? Entonces, en este segundo apartado es donde yo, como persona física o jurídica, asociación, incluyo todo lo que tiene que ver con mis ingresos. Si yo tuviese ingresos por venta de bienes y servicios, lo consigno en la casilla 27. Si mi actividad económica es por servicios profesionales y honorarios, consigno el monto en la casilla 28. Si mi estructura o mis ingresos es por comisiones o por intereses o dividendos o por alquileres, iría, digamos, en las respectivas casillas. En el caso de los alquileres, sí hay que tener la diferenciación de que al existir la reforma del impuesto sobre la renta, específicamente el título segundo, uno de los títulos que tiene que ver con las rentas, ganancias y pérdidas de capital, dividió o separó lo que son los alquileres. Entonces, por ejemplo, si mi actividad económica es por alquileres, existe una condición para que yo presente la declaración de renta de forma anual. Y es que yo tenga un empleado que sea el que me administre o me lleve, digamos, el tema, digamos, de los alquileres. Si yo no tengo este funcionario o este empleado, y que cotiza ante la caja, yo debería inscribirme como persona física o persona jurídica con una actividad económica, digamos alquileres. Automáticamente el sistema me va a asignar a rentas de capital inmobiliario, perdón. Entonces, en ese caso, yo tendría que presentar otro formulario y no de la declaración de renta. Pero en este caso que estamos hablando de la asociación tiene que informarle a través de esta declaración al fisco cuáles son sus ingresos. Y si tuviese algún ingreso que no es gravable o que no entrara dentro de los anteriores, tiene que estar consignado en la casilla 34.
Luego viene el apartado tercero, que tiene que ver con el tema de los costos y gastos, ¿verdad? Que habíamos hablado que los ingresos menos mis gastos me va a dar una renta imponible o una base imponible. Y sobre esa base imponible, automáticamente el sistema con las tablas o los tramos para ese periodo fiscal va a hacer el cálculo del impuesto sobre la renta. Después viene la parte de los créditos, ¿verdad? Si yo tengo un crédito por retenciones del 2%, si he hecho pagos parciales, si he hecho algún tipo de donaciones y todo esto tiene que ver con el tema de los créditos. Y por último, viene la liquidación de la deuda tributaria. Esta es la declaración del impuesto sobre la renta que todos los contribuyentes que están obligados, sea persona física o jurídica, no sujetos, igual como en el caso de las asociaciones, tienen que hacer esta declaración del impuesto sobre la renta de forma anual. Y por último, vamos a ver la declaración del IVA. Esta declaración es la más larga de todas. Es una declaración que está compuesta, digamos, casi de 4 o 5 páginas. Igualmente está separada en apartados. Entonces, por ejemplo, si la asociación tiene que hacer de forma mensual la declaración del IVA, igualmente entra a ATV, entra donde dice declaraciones, busca o trata de visualizar la declaración del IVA, que es el formulario 104, le da doble clic y automáticamente el sistema le trae la declaración y usted comienza a llenar, digamos, todo lo que tiene que ver con la declaración del IVA. Entonces, igualmente, esta declaración del IVA es una declaración mensual, eso quiere decir que vencido el mes, por ejemplo, ahora estamos en junio, el 30 de junio cierro el IVA de ese mes, tengo 15 días naturales, o sea, más tardar el 15 de julio, tengo que hacer la presentación y si tuviese que cumplir con el pago o el deber material del impuesto sobre el IVA, lo entrego a través de esa declaración. Entonces, el primer apartado igualmente es el encabezado de la declaración. El segundo corresponde a la actividad económica o a las actividades económicas que pudiese tener, digamos, por ejemplo, esta asociación. Entonces, por ejemplo, si la asociación sale aquí se me corrió porque esta es la cédula. Y la cédula iría, digamos, donde dice nombre o razón social, la cédula en la parte superior. Ahí donde se visualiza ese desplegable, van a aparecer todas las actividades económicas que usted le ha informado al fisco. Por ejemplo, este caso, este puede ser una persona física o una persona jurídica que su actividad económica es dar servicios de electricista. Entonces, su información o su declaración va a estar basada, digamos, en todos aquellos ingresos percibidos por él en la venta de servicios por su actividad económica de electricista.